Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio, hoy conversando sobre el primer Congreso Zuliano de Descolonización Universitaria. Antes de continuar la conversación, queremos compartir con todos ustedes la pregunta de la semana, así que adelante nuestro espacio En el Medio Cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Nuestra pregunta de esta semana es: ¿qué miden los años luz? ¿A qué medida hacen referencia los años luz? ¿A qué se refiere? ¿Será acaso tiempo? ¿Será acaso espacio? ¿Será acaso distancia? ¿Qué es lo que miden los años luz? Si usted no sabe la respuesta a esa pregunta, que con mucha frecuencia utilizamos ese término años luz, lo usamos con bastante frecuencia. Si no se la saben, esperen hasta el final del programa que le vamos a dar la respuesta correcta. Una respuesta que llega a ustedes también con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Gobernación del Estado Zulia. Conversamos con Aide Chinchilla. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, ingeniero industrial, también organizadora del primer Congreso Zuliano de Descolonización Universitaria, y con Rodolfo Delgado. Rodolfo es profesor de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, la UPTM, y además de eso, economista graduado en Luz y organizador también de este evento. Y subsecretario de Educación Universitaria. De Educación Universitaria. Vamos a darle un saludo muy cariñoso a nuestro querido compatriota Temístocle Cabeza, quien es el secretario el nombre es larguísimo, secretario de Poder Popular para Asuntos... Para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación. Más conocido popularmente como de Asuntos Universitarios o de Educación Universitaria. Saludos a Temístocle Cabeza. Sigamos conversando sobre el evento porque ha generado muchísimos comentarios, se ha producido una muy buena discusión y el debate sigue abierto sobre la descolonización de las universidades, el pensamiento, los paradigmas de pensamiento, los contenidos, los conceptos que hemos manejado. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones, en resumen, que podríamos decir que se obtuvieron de este congreso, Rodolfo? Bueno, en verdad no son conclusiones, son unas reflexiones. Reflexiones. ¿Verdad? Perfecto. Porque no ha concluido. Exacto. El evento continúa, es un debate abierto, no solamente de las universidades, sino también a toda la sociedad. Porque el tema de la universidad no solamente compete a los universitarios o a los que hacemos vida dentro de la universidad. El tema de la universidad compete a toda una sociedad. Correcto. Nosotros creemos, entre una de las reflexiones, es que la universidad debe tener pertinencia con la sociedad, con el Estado, con el gobierno, ¿verdad? Y que el gobierno al mismo tiempo vea en la universidad un punto de apoyo para la gestión pública, por ejemplo. Esa fue una de las reflexiones. Sí. Entre otras reflexiones podemos rescatar que debe haber integración en el sector universitario. Es decir, así como tú lo vienes planteando ahorita, que estamos acá, un profesor de la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, la profesora Chinchilla, que obedece a la Universidad Rafael María Baral, y tú que eres egresado y jubilado de la Universidad del Zulia, creemos que no podemos estar por separado. Creemos que debemos hacer una red universitaria, un vínculo universitario, donde todas las universidades tengamos entonces la aproximación para saber qué es lo que estamos haciendo y entonces en sinergia podamos contribuir con el desarrollo de la nación. Es decir, vemos la universidad como parte del desarrollo de la nación, parte integral, ¿verdad?, a la gestión de gobierno, ¿verdad? Y ese es uno de los objetivos en términos, digamos, reflexivos, pues, que hay que hacer. Porque la descolonización, o buena parte de lo que es el proceso colonizador, mejor dicho, tiene que ver con la fragmentación. Es decir, todo lo que nosotros aprendemos o hemos aprendido está relacionado con la división de partes. Y por eso es que vemos varias universidades a veces haciendo hasta lo mismo, sí, ¿verdad? Pero no en sinergia. Entonces, para descolonizar ese espacio de gestión pública tenemos que integrarlo. Entonces, la atomización de la gestión es parte de la colonización. Entonces nosotros esa es otra reflexión. Es decir, la integración, el encadenamiento productivo. Una de las reflexiones que hacíamos era que cómo la universidad se encadena al aparato productivo nacional. En este caso,
desde el Zulia, cómo la universidad aporta al aparato productivo zuliano, desde la industria petroquímica. Ahí participaron compañeros de la industria petroquímica con sus ponencias y tuvieron ponencias centrales. En la Universidad Jesús Rivero, la Universidad de los Trabajadores, ellos también tienen su propuesta de universidad, que no es una universidad en el claustro universitario tradicional, convencional, sino es una universidad que hace del trabajador en su reflexión interna, de su espacio laboral, de su desarrollo de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo conceptualiza nuevas herramientas para el hacer en términos de la innovación tecnológica, sobre todo para contrarrestar este ataque de la guerra económica que tenemos en el país. Entonces, en términos generales, es por lo menos esas tres grandes reflexiones que seguramente estarán abiertas al debate y continuar y seguirán en el debate, ¿verdad? Están allí. Nos permitió entonces el Congreso abrir un espacio que creo que estábamos ansiosos que ocurriera, vacío. Sí, había un vacío y estábamos ansiosos que ocurriera en el estado Zulia, y bueno, creo que hemos dado en el clavo, hemos sido asertivos con el Congreso, como tú bien lo planteabas. El Congreso no culmina, el Congreso continúa. Estamos ahorita preparando la Agenda 2020, ¿verdad? Es una agenda del propio Congreso que se va a desarrollar en los próximos meses, ¿verdad? Aquí nadie descansa. Aquí nadie descansa. Un ritmo pues de atropel. Entonces, bueno, hacia allá vamos entonces ahora al Congreso de la Descolonización Universitaria en la Agenda 2020, donde no solamente veamos al Zulia, sino vamos a ver el Zulia en sus vínculos, en sus relaciones nacionales y en sus relaciones internacionales y en ese nuevo contexto que se está generando en América Latina y el Caribe. Claro, y ahora a través de ese contexto que se está generando en América Latina, tenemos particularmente clavada una espina ahorita con el caso de Bolivia, donde se ha visto precisamente cómo hay un intento de, esperemos que nunca triunfe, el pueblo sigue resistiendo en las calles, un intento de regresarnos al pasado, de regresarnos otra vez a la época de la colonia, cuando ni siquiera los indígenas eran reconocidos como sujetos sociales importantes, cosa que sí se logró con todo el proceso iniciado por Evo Morales y por García Linera, Álvaro García Linera en la vicepresidencia. Se intenta un retroceso a etapas que ya se suponía que estaban superadas y que tienen que ver mucho con esa colonización y que afectan, por supuesto, también a la gestión pública. Así es. Me gustaría escuchar tu perspectiva, idea, que esas son áreas que te interesan. Bueno, sí, agregar un poquito más sobre los resultados del Congreso, ¿no? De los logros, ¿no? Reflexiones que apuntan hacia la construcción de un proyecto de academia universitario. O sea, un currículo que llamamos un modelo curricular, sí. Un proyecto académico, un proyecto universitario. Inclusive allí se planteó el referéndum que eleven a la creación de la nueva ley de universidades. Ajá. Eso que quedó allí, sí, y nunca se aprobó, quedó en el aire. Una nueva constitución que se parezca más a nuestras universidades que fueron creadas en la revolución, pues. Exacto. Eso, y que por supuesto no podemos negar que hay que mejorarlas. Bien, todo eso tiene que ver con la gestión pública, con la administración pública, con las políticas. Cuando hablabas del caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos Bolivia, sí, lo que se pretende es regresar a la colonia para invisibilizar muchas identidades que son originarias de los pueblos. Ejemplo, los indígenas, sí, el campesino aquí en Venezuela, los trabajadores, porque esa fue la figura, o vamos a decir los actores principales que salieron durante los años 80, 90, que después surge la Unión Cívico-Militar, aquí los trabajadores que salieron a defender al pueblo, el pueblo defendiéndose, bien, ahí estaban los trabajadores y los campesinos, los indígenas. Entonces eso tiene que ver con la gestión pública, la administración, cuáles son los actores que influyen en la gestión. Y esos actores también tienen que ver con el contexto nacional e internacional. Entonces Bolivia, yo creo que fue influenciada una política económica, social, que venían
impulsando y ejecutando el Evo Morales, ¿verdad? Y fue truncada por la derecha prácticamente, porque esa es la idea, dominar, el dominio sobre los pueblos que quieren resurgir, que quieren ser soberanos, independientes. No les interesa. ¿Por qué? Para dominar sus recursos principales. Y se ve el simbolismo porque fíjense que han dicho la dictadora o la presidenta de facto de Bolivia, ha dicho que hay que acabar con esos ritos, que son los ritos ancestrales de los indígenas, acabar con esos ritos y esa, no recuerdo el término que utilizó, pero en líneas generales acabar con sus costumbres y para mostrarlo utilizando, mal utilizada, la Biblia. Ahora va a entrar al fin la Biblia otra vez a la presidencia de la República. O sea, a esos niveles estamos viendo claramente los dos elementos claves, la colonización y la descolonización que necesitamos llevar a cabo en América Latina y que de hecho se estaba llevando a cabo en Bolivia. Por eso el debate, yo creo que como dice Rodolfo, hemos dado en el clavo, cosa que como que veíamos venir, porque precisamente la idea es mantenernos colonizados. Sí, eso es lo que quiere. Y la universidad es el punto clave para eso. Exacto. Se nos colonizan, nos colonizan a los jóvenes, a los profesores que ya venimos colonizados, profundizan esa colonización, nos mantiene pues neutralizados. Entonces yo creo que hay que mantener ese debate. El debate tiene que darse constantemente, la movilización en el ámbito educativo junto con la política. Una movilización permanente y debate en ese sentido. Y bueno, impulsar todas estas reflexiones que a la final son propuestas en una agenda 2020. Estuvo finalmente el ministro dando fe de eso y para que instrumentemos esa agenda. Hablamos del ministro César Trompi, que es el ministro de nuevo ministro de Educación Universitaria, que fue César Trompi, que estuvo allí al final. Y, una excelente ponencia final. Claro, y nos dijo, bueno, finalmente, bueno, le dijo el profesor Temístocles, le dio la carga de llevar a cuesta lo que es la Agenda 2020 para la gestión universitaria del Estado Zulia. Ha sido tan acertado el evento que inclusive ustedes lo acaban de comentar, participaron universidades privadas incluso, o sea, la discusión fue a tal nivel que permitió que universidades tradicionales, autónomas como Luz, por ejemplo, abrieran ese debate, tuvieron la oportunidad también de debatir con profesores, y no solo profesores, empleados, obreros, estudiantes de diferentes ámbitos universitarios, que incluían a las universidades privadas. Así es. E incluían universidades experimentales o nacionales experimentales. Bien interesante el debate. Nos toca hacer la segunda pausa del programa, se nos ha ido rapidito. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, le vamos a pedir a ustedes que no se vayan muy lejos, pero mientras tanto, lo vamos a acompañar con una gaita, porque ya estamos en Navidad, tenemos que aprovechar con gaita. Tenemos la gaita la cantada en vivo, la voy a tocar a pie. Gaita que, por cierto, ha tenido un impacto tremendo a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras. Escuchemos entonces la gaita y les pedimos que no se vayan muy lejos, que continuamos con mucho más de En el Medio. La voy a tocar a pie, al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero que la toca como es. La voy a tocar a pie,